Bienvenidos al último video de nuestra sección de enlaces químicos. Vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Mencioné esto en el segundo video de esta serie, donde hablamos sobre las propiedades de los tipos de enlaces. Vimos el punto de fusión, la solubilidad y la conductividad. Y usé el término fuerzas más varias y luego les dije que volvería a ese tema más adelante. Bueno, esto es todo. Cuando hablo de esas fuerzas, estamos hablando de fuerzas intermoleculares y vamos a desglosarlas. Inter significa entre. Bueno, y molecular obviamente se refiere a moléculas. Bien, entonces las fuerzas intermoleculares deben ser fuerzas entre moléculas. Bien, entonces son dos moléculas diferentes que tienen algún tipo de fuerza entre ellas. O bien hay una fuerza de atracción o bien hay una fuerza de repulsión. En este caso vamos a hablar de fuerzas de atracción. Bueno, recuerde que los enlaces son fuerzas de atracción entre átomos y las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. Así que ahí hay una diferencia. Bien, los enlaces son siempre más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Bien, entonces eso significa que aquí abajo las fuerzas intermoleculares son siempre más débiles que los enlaces. Bien, los enlaces son más fuertes. La fuerza de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas tiene mucho que ver con los puntos de ebullición y congelación, los puntos de fusión. Por M. La solubilidad y la conductividad, todo eso depende de la fuerza de estas fuerzas intermoleculares. Existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y aparecen en diferentes tipos de moléculas. Así que si tienes moléculas unidas covalentemente, entonces vas a ver fuerzas de dispersión de London. Estas aparecen si tienes una molécula covalente no polar. Bien, entonces las fuerzas de London también se llaman fuerzas de Van der Waals o fuerzas de dispersión de London, así que tienen como 3 nombres ahí. Y aparecen cada vez que tienes una molécula covalente no polar acercándose a otra molécula covalente no polar. Son las más débiles de las fuerzas intermoleculares, a menos que haya una cadena muy larga de las moléculas no polares, y en ese caso como que se van sumando, las fuerzas se siguen sumando y sumando, es como un juego de tira y afloja. Tal vez eres tú contra un niño de primaria, obviamente el niño de primaria es más débil que tú, pero ahora digamos que pongo a 9 niños de primaria contra pi, ellos van a ser más fuertes que tú, ¿ok? Así que mientras más haya, más fuertes se vuelven porque tienen este efecto aditivo. El siguiente tipo de fuerza intermolecular que podemos ver se llama fuerza dipolo-dipolo. Ok, di significa dos y polo, recuerda, en ciencia es la separación de algo. Así que tenemos una separación de carga entre dos moléculas diferentes. Esto aparece en moléculas covalentes polares, ¿de acuerdo? Son las segundas más fuertes, o podrías decir que están en medio de las fuerzas intermoleculares. Aparecen siempre que el hidrógeno no está enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor. Así que si el hidrógeno está enlazado a algo que no sea nitrógeno, oxígeno o flúor, entonces terminas con esta fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Así que va a actuar como un imán.
Eso es lo que la hace un poco más fuerte, y por eso está en medio, es la segunda. Muy bien, aquí abajo tenemos un ejemplo de eso. Aquí tenemos ácido clorhídrico. Este es un enlace polar porque el cloro es muy electronegativo y el hidrógeno no lo es. Así que el cloro va a tener una carga parcialmente negativa y el hidrógeno va a tener una carga parcialmente positiva. Eso hace que este sea un enlace polar. Ahora, el requisito es que el hidrógeno no esté enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor, y aquí puedes ver que no lo está. Está enlazado al cloro. Así que entre estas moléculas, la fuerza de atracción dipolo no está aquí. Esto es un enlace. Esto es más fuerte que una fuerza intermolecular. Una fuerza intermolecular es entre moléculas. Aquí hay una molécula y aquí hay otra molécula. Así que la fuerza intermolecular está entre ellas. Y saqué esta imagen de internet y las fuerzas intermoleculares normalmente no se dibujan con una línea sólida. Se dibujan con una línea punteada. Así que déjame reemplazar eso para pi. Y aquí tenemos la carga parcial positiva en el hidrógeno de esta molécula. Y déjame escribir que este cloro es parcialmente negativo. Así que tenemos dos enlaces polares, covalentes polares, y tenemos una fuerza de atracción dipolo-dipolo entre esta molécula y esta molécula. Así que el extremo positivo de esta molécula es atraído por el extremo negativo de esta molécula como si fueran imanes. Siempre que dibujas una fuerza de atracción dipolo, normalmente dibujas una flecha. Cruzas la flecha para que aparezca un pequeño signo de más en el lado positivo y apuntas hacia el lado negativo, ¿ok? Así que hemos dibujado un momento dipolar, así se llama eso. Y bueno, lo único que realmente necesitas saber es que aquí tenemos una molécula covalente polar y aquí otra molécula covalente polar, así que va a haber una fuerza intermolecular de atracción dipolo-dipolo entre ellas, del extremo positivo al extremo negativo de cada una de las moléculas. Bien, el siguiente y último tipo de fuerza intermolecular se llama enlace de hidrógeno. Esto ocurre en moléculas covalentes polares. El hidrógeno tiene que estar enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor para que ocurra el enlace de hidrógeno, y esta es la más fuerte de las fuerzas intermoleculares. Un muy buen ejemplo aquí va a ser una molécula de agua. Aquí y aquí tenemos un enlace covalente polar y el hidrógeno está enlazado al oxígeno justo ahí, lo cual cumple con ese requisito. Así que el oxígeno va a tener una carga parcialmente negativa. Cada uno de los hidrógenos es parcialmente positivo, así que voy a continuar y voy a completar eso para ustedes rapidito y así tenemos aquí nuestro enlace de hidrógeno. Odio esto, siempre lo he odiado. Esto se llama enlace de hidrógeno en biología. Cuando hablan de ADN y mencionan enlaces de hidrógeno, de lo que realmente están hablando es de esta fuerza intermolecular y hay una diferencia. Recuerden, los enlaces siempre son más fuertes que las fuerzas intermoleculares, así que el nombre de esta fuerza intermolecular es enlace de hidrógeno, pero no es un enlace como tal. Así que esto en realidad está incorrecto aquí, probablemente no existe algo como un enlace de hidrógeno, es una interacción de enlace de hidrógeno y es una fuerza intermolecular. Por eso lo he dibujado como una línea punteada aquí para mostrar que es una fuerza intermolecular y no un enlace.
pero el extremo positivo de esta molécula de agua es atraído por el extremo negativo de esta otra molécula de agua, y podríamos poner un montón de moléculas de agua más a lo largo de la página y mostrar cómo todas se atraen entre sí por sus extremos positivos y negativos. Eso es lo que permite que el agua tenga una gran tensión superficial. Hay un animal llamado el lagarto Jesucristo que puede correr sobre el agua porque el agua tiene una tensión superficial tan fuerte. El basilisco es llamado el lagarto Jesucristo porque puede caminar, bueno, en realidad correr sobre el agua. Pedalea con sus patas traseras y la cola se convierte en un contrapeso. Y la razón de eso es por estas fuerzas intermoleculares, siendo la fuerza intermolecular de enlace de hidrógeno la más fuerte de todas. Eso significa que estas moléculas de agua quieren mantenerse muy juntas, y eso les permite tener esta gran tensión superficial. También es responsable de crear el menisco dentro de tu cilindro medidor. Haz eso en el laboratorio y vamos a leer el líquido o lo que sea. La razón por la que toma esa forma es porque las moléculas de agua están muy fuertemente atraídas al vidrio y son esas fuerzas intermoleculares. Hay una fuerza de atracción entre el agua y el vidrio en el que está, así que estas moléculas de agua en realidad como que se suben unas sobre otras para acercarse al vidrio y eso hace que se forme esta curva aquí. Así que estas fuerzas intermoleculares en realidad son responsables de muchas cosas y el enlace de hidrógeno es una de las más importantes porque, como mencioné, lo vemos en el ADN. Bien, así que solo como un pequeño recordatorio, aquí tenemos una pequeña sección de ADN. Aquí está la desoxirribosa, ahí está el grupo fosfato, eso forma la columna vertebral que recorre ambos lados aquí. Y aquí tenemos una adenina y una timina, así que recuerda a Conté, y aquí tenemos una citosina y aquí una guanina, C con G. Recuerda que hay dos enlaces de hidrógeno entre A y T y tres enlaces de hidrógeno entre C y G. Ahora, recuerda que en realidad no es un enlace de hidrógeno, es una unión por puente de hidrógeno porque es una fuerza intermolecular. Bien, vamos a acercarnos un poco y examinar ambos casos. Así que recuerda que el requisito para que haya un puente de hidrógeno es que sea un enlace covalente polar y que el hidrógeno esté unido a nitrógeno, oxígeno o flúor. Aquí mismo tenemos un hidrógeno unido a un nitrógeno y ese es un enlace covalente polar. Y aquí hay un oxígeno, así que el hidrógeno también va a sentirse atraído hacia él. Por eso es que ocurre la unión por puente de hidrógeno justo ahí. Lo mismo aquí, el hidrógeno está unido a un nitrógeno. Y también va a sentirse atraído hacia este nitrógeno de acá. Así que ocurre el enlace por puente de hidrógeno. Luego, si demos la citosina y la guanina, notarás lo mismo, hidrógeno unido a un nitrógeno, y aquí hay otro oxígeno, así que va a sentirse atraído hacia ese oxígeno. La misma situación aquí, solo que está atraído hacia el nitrógeno, y la misma situación aquí, y está atraído hacia un oxígeno, así que en estas moléculas. La razón por la que tienen la cantidad de enlaces de hidrógeno que tienen es por cuántas veces el hidrógeno está unido a esto y por el hecho de que estas moléculas se encajan perfectamente. Y eso está increíble, que la naturaleza haya creado estas moléculas de tal manera que terminan teniendo estos 3 puntos en esta molécula y 3 puntos en esta otra que encajan perfectamente para crear ese enlace de hidrógeno que permite que nuestras hebras de ADN realmente se mantengan unidas. Eso es asombroso. Esto, porque eso sucedió, podemos existir. Eso es asombroso.
Aquí hay una imagen de varias moléculas de agua y todas están mostrando enlaces de hidrógeno por todas partes. Así que, de alguna manera, han creado toda una red. Así que cada vez que sirves un vaso de agua o llueve y se forma un charco, la razón por la que ese charco se mantiene junto es por estos enlaces de hidrógeno. O sea, si no tuviéramos este enlace de hidrógeno, entonces cada vez que lloviera, cada molécula individual de agua golpearía el pavimento y luego todas se dispersarían y empezarían a rodar por todos lados como un montón de, ya sabes, pelotas de ping pong o algo así. Pero no lo hacen. Todas se agrupan en un charco o en gotas de agua por este enlace de hidrógeno. Bien, un pequeño resumen rápido. Teníamos tres tipos de enlaces. Teníamos covalente, iónico y metálico. Y el covalente en realidad se dividía en dos subgrupos diferentes, que eran el covalente polar y el covalente no polar. Y teníamos tres tipos de fuerzas intermoleculares. Teníamos el enlace de hidrógeno, que es el más fuerte. Tenemos dipolo-dipolo, el segundo más fuerte, y dispersión de London, las más débiles. Aquí tienes de nuevo una especie de imagen de cada uno de estos tipos de enlaces ocurriendo, donde tenemos un enlace covalente no polar en el que comparten los electrones de manera equitativa. Tenemos enlaces covalentes polares comparten de manera desigual. El oxígeno en esta molécula de agua obtiene los electrones. Tenemos enlaces iónicos, donde transferimos completamente un electrón de un elemento a otro. Y luego tenemos este enlace de hidrógeno ocurriendo justo aquí, que de nuevo es una fuerza intermolecular y no un enlace en sí. Y entonces, entre esta molécula y esta otra, tenemos ese enlace de hidrógeno ocurriendo. Bueno, creo que podemos dejarlo hasta aquí por hoy. Ese es el final de nuestra serie sobre enlaces químicos. Espero que hayas aprendido algo. Si tienes alguna pregunta, por favor búscame para las tutorías. Gracias por aprender conmigo. Adiós.